todos los hermanos que nos están viendo hoy. Quería brevemente, no vamos a extendernos mucho, quería brevemente hablarles de este libro que se llama Santa Biblia. En la tapa dice Santa Biblia. Y como alguna vez escuché de alguien sabio que dijo que este libro es de tapa a tapa santo. En la tapa dice Santa Biblia y en la contratapa debería decir Santa Biblia, porque es todo santo. Este es nuestro libro de cabecera. Debería serlo. La Biblia es nuestra fuente de información. Es el espíritu y es la vida de Cristo que nos transmite a través de sus palabras. La Biblia es mucho más que papel impreso. Hay espíritu y hay vida. Por eso Jesús, en Juan 5:39, dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también en Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. En las Escrituras hay vida. Es más que papel y tinta. El Espíritu toma una palabra determinada, esta o aquella, y la convierte dentro de nosotros en vida. Por eso Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras, hace que nuestro espíritu se vivifique. Y durante siglos, millones de hermanos nuestros se han inspirado, se han consolado y animado a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos tomado las decisiones más importantes de la vida, hemos entregado nuestra vida a Cristo a través de las Escrituras, porque alguien nos predicó el Evangelio, porque alguien nos habló de la Biblia, alguien nos refirió alguna verdad. Nos habló del Señor Jesús, nos habló de la salvación y decidimos un día entregar nuestras vidas a Cristo. Decidimos un día seguir a Cristo, obedecer su palabra. Nos hemos bautizado a través de mirar las Escrituras, porque las Escrituras dicen de qué manera nos tenemos que bautizar. Y hemos creído en lo que las Escrituras dicen y por eso nos bautizamos. Hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo a través de lo que dicen las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan acerca de ese tema. Nos hemos acomodado a la nueva vida en Cristo a través de haber entrado al reino de Dios por la puerta que es Cristo Jesús. Hemos aprendido a tratar con nuestras esposas, con nuestros hijos. Hemos aprendido el valor de la familia, lo que significa tener una familia con Dios. Hemos aprendido a relacionarnos entre nosotros como hermanos en Cristo, a perdonarnos, a amarnos. Hemos aprendido a relacionarnos con nuestros vecinos, aunque a veces los vecinos son muy difíciles. Yo no sé si ustedes, los que están del otro lado de la cámara, acá somos muy poquitos, somos 9. Pero los que están del otro lado son muchos más. No sé si ustedes tienen vecinos difíciles de tratar. Yo tengo alguno que otro. Hemos aprendido a través de las Escrituras a relacionarnos con nuestros vecinos, porque las Escrituras nos enseñan muchas cosas. Todo esto que acabo de mencionar y algunas cosas más. Por eso, como fue leído el miércoles pasado, yo me acuerdo que este versículo lo leyó Carlos la semana pasada,
Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Necesitamos conocer bien las Escrituras. Necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia dentro nuestro. Necesitamos conocerla, meditarla, entenderla, escudriñarla. Que sea para nuestra alma el pan de vida y que sea también la que rija nuestras acciones, porque todo lo que hablamos sobre el eterno propósito de Dios tiene que ver con las Escrituras. Nosotros hablamos mucho del eterno propósito de Dios, porque creemos y hemos descubierto a través de las Escrituras cuál es el eterno propósito de Dios. Cuando nosotros decimos que el eterno propósito de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo, lo que estamos haciendo es hablar, es declarar lo que las Escrituras nos enseñan. Que todos nosotros tenemos que llegar a ser como Jesús en nuestro carácter, en nuestra vida interior. Nuestro espíritu tiene que ser transformado, nuestra mente tiene que ser transformada. Y tenemos que ir caminando hacia la perfección, que es en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. Porque ser como Jesús es conocer la palabra. Tengo que saber qué es lo que dice la palabra. Tengo que poder contestar qué haría Jesús en cada situación que a nosotros nos toca vivir. ¿Qué haría Jesús en la calle cuando estamos andando, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio? ¿Cómo haría para resolver Jesús tal dificultad, tal situación que me toca vivir? ¿Y cómo voy a saber qué haría Jesús si no conozco las Escrituras? Necesitamos escudriñar, leer, entender. Y si hay algo que no entendés, querido, necesitas, o querida, no sé quién, hay muchos que nos están mirando, necesitamos tener relacionamientos firmes con la iglesia para que alguien nos explique, nos diga, nos ayude a comprender. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Las Sagradas Escrituras son los registros fidedignos y divinamente inspirados de la historia de la salvación. Y cuando hablo de la salvación, cuando digo esto acerca de la salvación, utilizo la palabra salvación para referirme a todo lo que Dios hizo para restaurar al hombre a su estado original. El estado que el hombre tenía en el huerto de Edén era un estado de perfección. Y Dios le había dado algunas instrucciones, muy pocas, pero que era necesario que el hombre obedeciera esas pocas instrucciones, porque Dios tiene, desde antes de la fundación del mundo, un plan para la humanidad. Todo lo que vemos, toda la creación, las estrellas, la tierra, el planeta entero, las plantas, los animales, todo fue creado, dice la palabra, por medio de Cristo y para Cristo. Y todo esto fue creado también para nosotros, porque Dios tenía en su corazón y tiene en su corazón, y no va a dejar de trabajar hasta que lo alcance, tiene en su corazón tener una familia. Miren qué simple, una familia. Así que cuando hablamos de la salvación del hombre, nos referimos a poner al hombre en el lugar adecuado para que pueda avanzar y alcanzar el eterno propósito de Dios. En Huerto de Edén el hombre descarriló como un tren. El tren tiene que ir sobre una vía, si no, no puede andar. Y el hombre iba por una vía, pero un día tomó lo que no debía. En lugar de ser sabio, Adán, y decirle a su mujer, mirá, esto que me estás dando de comer no conviene.
porque Dios nos había avisado, ya nos avisó que esta fruta no la podemos comer. Mejor esperemos que Dios venga a la tarde, siempre viene a la tarde, habla con nosotros a la tarde del día, y le preguntamos de nuevo, a ver si podemos comer esta fruta. Pero yo escuché bien cuando Él dijo que de esa fruta no podíamos comer. No, Adán comió. Y ahí se desató la hecatombe universal. Y desde ese día hasta la llegada de Cristo, Dios trabajó para ver de qué manera podía volver a encarrilar al ser humano para que siga su ruta hacia el propósito que Él tiene para todos nosotros. Así que pasaron unos cuantos siglos. ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, porque la Escritura también dice que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Buscaron. O sea, no es que se quedaron quietos. No, el ser humano, después de que cayó, buscó hacer el mal. Buscar significa que el hombre decidió inclinar su corazón hacia el mal. Dios trabajó durante muchos siglos, 4.000 años más o menos, hasta que llegó Cristo. Bueno, yo digo 4.000 años para hacer números redondos, pero miren, la Escritura dice que un día para Dios son como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Y el Salmo 90 dice algo más, dice que para Dios 1.000 años es como una de las vigilias de la noche. Y en aquella época una vigilia eran 4 horas. Así que 1.000 años son como 4 horas nuestras. Así que 4.000 años, 4 por 4, 16 horas. 16 horas nuestras. Porque Dios es eterno. Es eterno y es desde la eternidad. Y antes de la eternidad y después de la eternidad. Así que durante todo este tiempo, hasta que llegó Cristo, estuvo ocupado en la salvación del hombre. Y Jesús es el postrer Adán, hombre perfecto y perfeccionado. Las Sagradas Escrituras, este libro, registran las palabras que Dios habló a individuos, a pueblos, en un momento determinado y en una circunstancia particular. Esa es una parte de los registros que tiene la Biblia. A esto le llamamos una palabra circunstancial o particular. Y también la palabra de Dios habló para todos los hombres en todos los tiempos. A eso le llamamos palabra universal o eterna. Hay palabra circunstancial que Dios habló y están registradas en las Sagradas Escrituras, y hay palabra universal o eterna. Jesús le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es una palabra circunstancial, fue para Abraham. Bueno, levántate y ve a Nínive, le dijo a Jonás. Palabra circunstancial, para poner un ejemplo. Pero hay palabra universal y eterna. Y a esa le tenemos que prestar mucha atención. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es palabra universal. ¿Para quién es esa palabra? Es para todos, en todos los tiempos y en todo lugar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso? Palabra universal, para todo tiempo y todo lugar. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Palabra eterna y universal. Y así tantas cosas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Tenemos que ocuparnos, hermanos, en leer, en aprender, en escudriñar. Y este momento de pandemia es el más adecuado para hacer eso. Este es el momento en que tenemos tiempo, mucho tiempo,
desocupado para dedicarnos a la lectura de las Escrituras. Ocupémonos, por favor. Leamos y sigamos leyendo, aunque no entendamos, queridos, aunque no entendamos. Muchas veces a mí me dicen, mirá, yo leo esto y no lo entiendo, no importa, seguí leyendo. Yo después te voy a explicar algunas cosas, está bien. Pero mientras tanto, mientras no te puedo explicar, mientras no te puedo ver, mientras no te puedo llamar, mientras no puedo esto, no podemos. Lo que sí podemos, si sabemos leer, y creo que todos los que me escuchan saben leer, lo que sí podemos hacer es leer las Escrituras, empezando por el Nuevo Testamento. Ahí hay que empezar. Hay que tomar el Nuevo Testamento y empezar a leer. Y a leer, y a leer, y a leer. Miren, les cuento algo. A veces yo estudio ciertos temas en la Biblia. Y créanme, por favor, para encontrar alguna cosa que me indique acerca del tema que yo estoy estudiando, que estoy interesado en estudiar, muchas veces he leído todo el Nuevo Testamento de punta a punta, nada más que para mirar a ver si Dios me indica alguna cosa sobre el tema que estoy estudiando. Muchas veces. Ahora, yo no les pido que ustedes hagan eso, pero como mínimo dedíquenle tiempo a mirar las Escrituras. Tenemos que conocer el contenido de las Sagradas Escrituras, porque son espíritu y son vida. Y en esa palabra encontramos lo que Dios quiere que nosotros sepamos, entendamos y podamos llevar a la vida práctica. Ahora brevemente les quiero mencionar algo sobre la estructura. Yo sé que hay muchos que me están mirando, que nos miran habitualmente, hoy me están mirando a mí, que bueno, están aprendiendo, están apenas dando los primeros pasos, especialmente a ellos. Les hablo a todos, pero para aquellos que están dando los primeros pasos en el conocimiento del Señor, quiero decirles que la Biblia, muchas veces hablamos nosotros del canon bíblico, porque la palabra Biblia significa biblioteca. Es la compilación, la Biblia es una compilación de distintos libros que han sido escritos a lo largo de muchos siglos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una recopilación de cartas, de escritos diversos que profetas, sacerdotes, muchos han escrito y están compilados en este libro. Por eso se llama Biblia, porque es una biblioteca, es el canon bíblico. Y la palabra griega canon significa caña larga, palabra que se usaba para medir longitudes. Por esta causa, canon se traduce también por medida, por regla o por norma. Es una norma, es una regla, es una medida. Así entonces, canon significa regla, medida o norma. Cuando hablamos del canon de la Biblia, lo hacemos en un doble sentido. Cuando nosotros decimos, este es nuestro canon, esta es nuestra biblioteca, y hay un doble sentido en esto. El primero es que es una regla de fe, es decir, los libros en los que la Iglesia ha encontrado reflejada y expresada su propia fe, y por eso estos libros son la norma de fe, el criterio por el que se puede medir hasta dónde llegan los contenidos de su fe. Esa es la norma de fe. Los libros que están contenidos en las distintas compilaciones que están contenidas en esto que llamamos Biblia, que es una biblioteca, allí encontramos la medida, la regla de la fe. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una medida, es una regla, es una norma, tenemos que llegar a ese lugar. Y acá encontramos las reglas de fe que
nos ayudan a entender hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que llegar. ¿A dónde tenemos que llegar? Muy bien. Me quiero apurar porque no quiero ocupar mucho tiempo. Esa medida de fe no es infinita. No necesitamos 50 años de nuestra vida para estudiar toda la regla de fe. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo nos dice claramente que tenemos que llegar a un lugar. Y ese lugar no puede durar 50 años. Dura un tiempo. En ese tiempo tenemos que prosperar, tenemos que avanzar y tenemos que crecer. Y lo segundo es que es la regla de inspiración, es decir, son los libros que señalan el límite hacia el que se extiende la inspiración bíblica. En este sentido, el canon es el catálogo de los libros inspirados. Todos los libros que figuran acá en esta Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la regla de la inspiración. No hay más que esto, pero lo que hay es suficiente. No necesitamos saber más que esto, pero lo que necesitamos es saber lo que hay acá. Eso sí, es una regla de fe y de inspiración. El límite es el contenido de la Biblia, y la Biblia está dividida en dos partes. No quiero aburrirlos con muchos, pero les quiero dar por lo menos un poquito respecto de la estructura de la Biblia. Y la estructura es muy sencilla, está dividida en dos partes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esto lo digo, vuelvo a insistir, para los nuevos que nos están mirando. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, un libro histórico, Hechos de los Apóstoles, 14 cartas del apóstol Pablo, 7 cartas universales, la de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Este Judas no es el Judas Iscariote, es otro. Es hermano de Santiago y hermano de Jesús. Porque Jesús fue el primero que nació de la familia de José y de María. El primero, el primogénito, que nació por el Espíritu Santo, siendo María virgen. Pero el matrimonio de José y María después tuvieron varios hijos más. Uno de ellos es Santiago y el otro era Judas. No el Iscariote, sino el hijo de José y de María, que junto con Santiago eran apóstoles de aquella época. Y el Nuevo Testamento tiene un libro profético, que es el Apocalipsis. Le decimos libro profético, pero si nosotros buscamos en los evangelios acerca de la segunda venida de Cristo, nos vamos a encontrar con que Mateo, Marcos y Lucas hablan de la segunda venida de Cristo y el Evangelio de Juan no dice nada. Sin embargo, al apóstol Juan le fue revelado por el Espíritu Santo el libro de Apocalipsis. Así que bien podríamos decir que Apocalipsis es como una especie de apéndice del Evangelio de Juan. Pero bueno, lo llamamos libro profético. Está bien. Y el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros y está compuesto por el Pentateuco. El Pentateuco, penta significa 5 y teuco significa caja. Son los 5 libros de Moisés y cada uno antiguamente estaba guardado en una caja. Así que el Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. ¿Alguna vez leyeron Cantar de los Cantares? Hay que leerlo. Es el libro menos entendido del Antiguo Testamento, pero lo tenemos que leer igual. Los libros proféticos, que son 17 y que están divididos en profetas mayores, son 5, y profetas menores, que son 12. Esa es la estructura.
Así que cuando uno nuevo agarre la Biblia y mire el Antiguo Testamento, bueno, sepa esto, y cuando mire el Nuevo Testamento, principalmente el Nuevo Testamento, también tiene que saber cómo está dividido y por qué está dividido así. El contenido de la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es espíritu y es vida. Necesitamos, hermanos, necesitamos conocer nuestro libro sagrado y nuestra norma, nuestra medida de fe. Leamos la Biblia. Amén. El Señor les bendiga.